Cordial saludo. Continuando con las herramientas para el análisis y la resolución de problemas, en esta ocasión vamos a ver el tema de histograma. El histograma es una representación gráfica en forma de barras de la distribución de frecuencias de un conjunto de datos. Entonces nos están diciendo que la evaluación, los datos que se recopilen dentro de un proceso van a estar identificados por una gráfica de barras y de acuerdo a ese conjunto de datos se van a distribuir en unas frecuencias, en donde se pueden observar tres propiedades. Entonces acá estamos viendo la imagen de un histograma. ¿Cuáles son las frecuencias? Las frecuencias son las diferentes alturas de las barras. Entonces los datos que se recopilen van a estar encasillados en cada una de estas frecuencias, de estas barras. Eso es lo que nos va a representar un histograma. Primera propiedad, forma de la distribución de los datos. Entonces acá nos está mostrando una forma de distribución de los datos, una forma acampanada, donde se puede percibir que hay una altura o una frecuencia media, y a partir de esa media se van desplegando otras frecuencias al lado y lado de esa media. Por eso es que se dice que tiene una forma acampanada o de media luna. Segunda propiedad, acumulación o tendencia central. Entonces el histograma nos sirve para identificar dónde están la mayoría de los datos que se tomaron o que se evaluaron, se recopilaron en el proceso que se está evaluando, que se está estudiando. Y tercera, dispersión o variabilidad. Entonces el histograma nos va a servir para identificar qué tanta variación existen en los datos frente a unas especificaciones, un límite inferior de especificaciones y un límite superior de especificaciones. ¿Qué tantos datos o qué tantas frecuencias o columnas o barras se van a identificar por fuera de los límites de especificaciones? Estos histogramas también son utilizados para comprender la comparación entre especificaciones, o sea, qué tantos datos tenemos fuera de especificaciones en el límite inferior frente a el límite superior, el desempeño actual de los procesos, cómo se está comportando un proceso frente a las especificaciones que nos está pidiendo el cliente, y la obtención de cálculos básicos de probabilidad. El histograma nos sirve para identificar dentro de un proceso cuál es la probabilidad que se está presentando en fallas de X variable. Entonces también nos va a servir para cálculos de probabilidad. Pasos para crear el histograma. Entonces vamos a crear el histograma a partir de un ejemplo. La compañía de repartos SA requiere investigar la distancia recorrida por los autos de entrega durante el mes de octubre, con el fin de optimizar sus recorridos y minimizar los costos, ya que cada kilómetro recorrido tiene un costo de $2. Los límites mínimo y máximo son 152 y 176 kilómetros respectivamente. Entonces acá ya nos están diciendo un límite inferior de especificaciones y un límite superior de especificaciones. Primer paso, recolección de datos. Entonces acá vamos a recolectar los datos que se evalúan en los procesos. Nos recomiendan como mínimo 50 datos y repartidos o divididos en columnas donde se pueda identificar cuál es el dato máximo y cuál es el dato mínimo. Para este caso, para este ejemplo, vamos a tomar 200 datos. Entonces acá tenemos unas columnas con los datos, con los 200 datos, y podemos identificar cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor dentro de esta tabla de datos. Paso 2. Cálculo del rango de datos. Entonces, el rango de datos es la diferencia que existe entre el valor mayor y el valor menor.
¿De qué? Del conjunto de datos. Como observamos en la diapositiva anterior, el dato mayor eran 179 y el dato menor eran 150. En este caso, el rango es 29. ¿Qué me representa el rango dentro del histograma? Pues la cantidad de columnas o el ancho de columnas que va a tener el histograma. No el ancho de cada columna, es diferente. Es el ancho de todas las columnas que va a tener el histograma. Determinar el número de clases. Entonces, en este caso se va a determinar cuántas columnas va a tener el histograma. Para saber el número de clases, se deben agrupar los datos y emplear la siguiente tabla. Entonces, acá nos dan una tabla de referencia. Cantidad de datos frente a cantidad de columnas o de clases. Menos de 50, entonces entre 5 a 7 clases. Más de 50, entre 50 y 100, entonces entre 6 a 10 columnas o 10 clases. Entre 101 y 250 datos, de 7 a 12 columnas. Y más de 250, de 10 a 20 columnas. Hay otra forma de calcular cuántas columnas va a tener el histograma. Es de esta forma. Es K igual a la raíz cuadrada de toda mi población, de todos los datos. Es otra forma de calcular la cantidad de clases, la cantidad de columnas. Para este ejemplo se va a tomar como K 10 barras, 10 clases, 10 columnas. Ya acá las clases, pues, como para que tengan identificado que es cada una de las columnas. Paso 4. Determinar el tamaño de la clase. Entonces, esta operación se realiza dividiendo el rango de los datos más 1 entre el número de clases. Acá en la fórmula vamos a comprender esta teoría que nos está diciendo acá. Es la operación, o esta operación es dividir el rango más 1. Entonces acá tenemos el rango más 1 entre el número de clases. ¿Cuántas clases se definieron en la diapositiva anterior? 10 clases. Entonces acá el rango, la amplitud de cada columna es 3. La amplitud de cada una de las columnas es 3. Recuerden, el rango era la amplitud del histograma y la amplitud de cada columna es 3. Entonces acá en la imagen estamos viendo que la amplitud es este ancho de columna y que nos va a representar en este caso 3. Quinto paso, cálculo del intervalo de clase. Entonces, para la primera clase, la frontera inferior es el valor menor del conjunto de datos menos un medio o 0.5. Y para hallar la frontera superior, se le suma a la frontera inferior el ancho de clase. Vamos mirando qué es esto. Enseguida miramos con la imagen. Entonces, frontera inferior es igual al valor menor menos 0.5. Aquí nos estaban diciendo que la frontera inferior es el valor menor del conjunto de datos. ¿Cuál es el valor menor del conjunto de datos? 150. Menos un medio o menos 0.5. Igual a 149.5. Entonces, el valor de mi frontera inferior va a ser 149.5. Y la frontera superior es igual a la frontera inferior más el ancho de clase. En este caso, la frontera superior va a estar compuesta por 149.5, que es la frontera inferior, más el ancho de clase, que son 3. En este caso son 152.5. Frontera superior, 152.5. Entonces ya acá, ¿qué es la frontera inferior y qué es la frontera superior de una clase?
Entonces, esta es la frontera inferior de la primera clase y esta es la frontera superior de la segunda, de la primera clase. Y así sucesivamente. Y acá ya tenemos los datos o las columnas o las clases que se van a presentar en el histograma. Se programaron 10 clases y dentro de las 10 clases pues están los intervalos que va a tener cada una de las clases. Sexto paso, construir la tabla de frecuencias. La frecuencia es la cantidad de datos que se tiene en cada clase. Entonces miremos el ejemplo. En la clase 1, dentro del intervalo 149.5 a 152.5 existe un dato. ¿Qué nos está diciendo acá? Que dentro de los 200 datos recopilados entre este rango de valores solamente hay un dato, solamente hay un valor. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia de cada clase dividida entre la cantidad de datos. Entonces, ¿qué nos está diciendo este párrafo? Que esta frecuencia relativa es la división entre el número de datos que está dentro de la frecuencia sobre el total de datos. En este caso, ¿cuántos tenía en la primera frecuencia o en la primera clase? 1 sobre 200, que son mis datos, es igual a 0.005. Así se halla la frecuencia de una serie de datos. Y acá tenemos cada uno de los valores de la frecuencia relativa y de la frecuencia acumulada. Acá ya en esta frecuencia acumulada pues es la suma de este más este da 40, 40 más 70 da 110, 110 más 120, 230. Es una acumulación de los valores. Y ya como último paso, realizar el histograma. Entonces ya acá, de acuerdo a los datos que nos dieron las frecuencias, realizamos el histograma, se realiza en Excel y también podemos hallar las medidas de tendencia central, en este caso la media, la mediana y la moda. También podemos hallar las medidas de dispersión, que en este caso es el rango 29, la variancia nos dio 32.5 y una desviación estándar de 5.7. ¿De dónde salieron estos datos? De los valores que recogimos de los 200 datos. Y hasta acá la presentación o el video de el histograma. Hasta luego.